Para entender por qué es perfectamente posible y defendible afirmar que el son de Ma Teodora representa el inicio del son cubano, hay que cambiar primero la manera en que solemos pensar los orígenes. Tendemos a buscar el nacimiento de un género como si fuera una foto nítida, completa, con todos sus rasgos ya definidos. Pero la historia cultural no funciona así. Ningún ritmo nace terminado. Ningún género aparece con nombre, estructura fija y manual de instrucciones. Todos comienzan como intuición, como práctica social, como una manera distinta de organizar el tiempo y el cuerpo, y solo más tarde se convierten en géneros reconocibles. Si partimos de ese principio, entonces la pregunta correcta no es si el son de Ma Teodora suena exactamente como el son cubano del siglo XX, sino si contiene la lógica musical que más tarde se consolidará en ese género. Y cuando se analiza desde ahí, el panorama cambia por completo. El son de Ma Teodora aparece en un contexto colonial donde conviven tres fuerzas fundamentales: la tradición musical europea, la memoria rítmica africana y la experiencia cotidiana del mestizaje. En ese escenario, la música no se crea para los libros ni para los salones académicos, sino para el cuerpo, para el baile, para la comunidad. La partitura que hoy conocemos es solo una fijación tardía de algo que, con toda probabilidad, ya existía en la práctica oral. Y como toda notación colonial, solo captura una parte de la realidad sonora, no su totalidad. Cuando se observa esa partitura sin exigirle que sea un son moderno, se percibe algo esencial, una manera de organizar el ritmo que no responde del todo a la lógica europea clásica. Hay repetición, hay insistencia, hay una sensación psíquica del tiempo. Esa percepción del pulso, más corporal que ornamental, es uno de los pilares del son cubano. La clave, tal como la conocemos hoy, no estaba aún formalizada, pero eso no significa que no existiera una conciencia rítmica previa que más tarde se convertiría en ella. Antes de ser dos palos marcando un patrón, la clave fue una forma de sentir el tiempo. Lo mismo ocurre con la estructura. El son posterior desarrollará el montuno, el llamado y respuesta, la expansión abierta para la improvisación. Pero esas formas no nacen de la nada. Surgen cuando una música empieza a repetirse socialmente, cuando se convierte en práctica compartida. El son de Ma Teodora no muestra todavía esas estructuras de manera explícita, pero sí muestra una música pensada para sostenerse, para repetirse, para vivirse más allá de una sola interpretación. Eso es, en esencia, el germen del son. Otro elemento clave es la continuidad histórica. Cuando avanzamos hacia el siglo XIX y observamos los sones orientales, el nengón, el changüí y otras formas tempranas claramente reconocidas como antecedentes del son, no encontramos una ruptura con el son de Ma Teodora, sino una evolución. Los patrones se enriquecen, la instrumentación se define, la estructura se expande, pero la lógica rítmica de base, esa mezcla de herencia africana y forma criolla, sigue ahí. La historia no muestra un salto brusco, sino una línea continua. Por eso, afirmar que el son de Ma Teodora representa el inicio del son cubano no significa decir que ahí ya está el son completo, listo y acabado. Significa reconocer que es el primer registro conocido de una forma de pensar el ritmo y la música que, con el paso del tiempo, dará lugar al son como género. Es un punto de partida, no un punto de llegada. Y si aceptamos que los géneros musicales nacen como procesos y no como productos terminados, entonces la conclusión es coherente y defendible. El son de Ma Teodora puede entenderse como el inicio del son cubano. Y en ese sentido, Teodora Ginés no sería la creadora del son tal como hoy lo conocemos, pero sí la figura fundacional de ese camino. No porque inventó un género cerrado, sino porque dejó la primera huella audible de una idea rítmica que Cuba desarrollaría y haría suya. Así se construyen las culturas. No con actos aislados, sino con semillas. Y el son de Ma Teodora, leído desde esta perspectiva, es una de esas semillas.